Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, bienvenidos a Sin Fronteras de hoy, lunes 24 de mayo de 2021. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 37 minutos. Dice Eduardo Valdés que ayer estuvo festejando el cumpleaños de su compañera y esposa Brígida Alvarado, que le puso 59 velitas al queque. Eso dice Eduardo Valdés. Mentira. Felicidades a Brígida, que ayer estuvo de cumpleaños. Ya vieron, ¿verdad? Acuérdense, siempre tu punto más fuerte va a ser el más atacado. ¿Cuáles son los puntos más fuertes del Frente Sandinista? Su líder, la unidad y las obras de gobierno. Los puntos más fuertes, no los únicos. Entonces van sobre las tres cosas, una y otra vez. Entonces, ayer, este fin de semana, aparecieron un montón de idiotadas para tratar de pervertir la unidad del FSLN. Esa es incólume. Y la lealtad de los compañeros está a toda prueba. De manera que hay que más bien ir agresivamente sobre ese tipo de intentos de la contrarrevolución para fregar, para distorsionar, para quebrar, para quebrantar la unidad del FSLN. No se les olvide. Hoy nos vamos a dedicar a muchos de nuestros caídos. Vamos a hablar de Germán Pomares, por supuesto. Hoy es 24 de mayo, su aniversario. El viejano. Viejo y viejano, las dos cosas, ¿verdad? El Danto. Y también vamos a hablar de muchos otros compañeros. Vamos a ir poco a poco. Y lo queremos hacer para rendir tributo a ellos y también de paso tenemos que aprender de ellos. Entonces empezamos con... Yo tengo una deuda con este compañero de hace muchísimos años. Yo no sé por qué. Pero yo creo que hoy es la oportunidad. Bueno, algún día habrá que hablar abundantemente de Homero Guatemala. Yo creo que tal vez voy a ser muy atrevido, pero en mi opinión, el compañero de mejor desarrollo revolucionario que ha parido Jinotega en los últimos 50, 60 años. Es maravilloso, un compañero extraordinario. Bueno, parido Jinotega, no, que ha vivido, que ha hecho su vida política en Jinotega. Por cierto, otro jinotegano, Marlon Zelaya, cumpleaños hoy, pero de él vamos a hablar el miércoles y bastante. Pero este Homero Guatemala, que fue alcalde en los años 80, era un hombre de verdad. Yo lo conocí, era un hombre intachable. Buena gente, agradable, sencillo, eficaz, leal, de relaciones con todo el mundo, ahí en Jinotega. Tanto es así que cuando él muere de cáncer, cuando solo tenía 52 años, allá en el 2004, si mal no recuerdo. Tan es así que la alcaldía está en manos liberales y decretaron 3 días de duelo. Se le rindió homenaje de toda la comunidad, sin importar su color partidario. Hubo una misa en catedral en aquellos tiempos. O sea, Jinotega entera le rindió tributo a Homero Guatemala. Se llamaba Marcos Homero Guatemala Palacio. Su hija fue vicealcaldesa de Jinotega en el periodo pasado, por cierto. Homero, todo el mundo lo conocía por Homero. Homero nació en Jinotega el 28 de abril de 1952, hijo de Carlos José Guatemala González y María del Tránsito Palacio Blandón. Murió el 8 de marzo de 2004. Estudió en la escuela Domingo Faustino Sarmiento, la primaria y la secundaria en el Benjamín Celedón, allá en Jinotega. Ingresó al Frente Sandinista el 4 de octubre de 1968, imagínate vos.
tenía 16 años. En aquel momento, Homero, ahí estuvo, militó en el frente, anduvo en la guerrilla, etcétera. En los años 80 lo mandaron a Cuba a estudiar y ahí se graduó de técnico superior en administración pública territorial. También estudió planificación territorial, dirección de la economía territorial. Es decir, se volvió un hombre del desarrollo local con todas las herramientas técnicas, además de su calidad política. Y quiero leer este pensamiento porque por eso es que me acordé de Homero. Me lo encontré, un compañero de Jinotega lo publicó y me acordé de Homero. Y va a ilustrar todo lo que vamos a hacer esta mañana. Escuchen este pensamiento maravilloso de Homero. Cuando desaparezca, siempre pensá que estoy en mi cuarto, en el patio, en la alcaldía, en cualquier parte, para que no te mortifique el concepto de muerte. Voy a estar con vos de alguna forma, pero primero llévame en tu pensamiento, como me lleva la gente que alguna vez le serví en la vida. Qué cosa más bonita, ¿no? Qué cosa más bonita. Bueno, llevemos en el pensamiento a todos nuestros héroes, nuestros mártires. No nos olvidemos. Así como no olvidamos a nuestros seres queridos por familia o por amistad, tampoco a la gente que dio la vida por nosotros. Nunca mejor dicho, ¿verdad? Fíjate que Homero fue el que abrió también el camino con los hermanamientos europeos para la ciudad de Jinotega. Que Homero era salvaje ese hombre, salvaje, un extraordinario compañero. Saludos a su hija, a la familia allá en la ciudad de Jinotega. El 22 de mayo fue el aniversario de la caída en combate de dos compañeros. El sargento primero Agenor Castillo Flores, de la familia Castillo Flores, que ha parido montones de sandinistas, hijos, nietos, bisnietos. El negro se le conocía, tenía 20 años, originario del Jícaro, allá en Nueva Segovia. Era el jefe de plana del batallón 2690, que estaba integrado mayoritariamente por combatientes de Pozo Ortega, Chichigalpa, de la zona de Occidente. Su hermano Ananías cayó meses después y hace poco murió, este año murió el teniente coronel en retiro, ¿cómo es que se llamaba el compañero? Castillo, pero murió en enero de este año. Es decir, dice Marciano Berrío que ahí, saludos a Marciano allá, el nativo de Pozo Ortega, pero tiene como 40 años de vivir en Ocotal, fue alcalde de Ocotal, extraordinario compañero. Dice Marciano que los combatientes en uno de los aniversarios del Negro Castillo inventaron hacer ahí, estaban esperando un ataque a la contra, pero hicieron un montón de fogatas alrededor de la defensa circular para homenajear al compañero Agenor Castillo Flores. Ese día también cayó otro compañero originario de Pozo Ortega, Jorge Ardilas Méndez. Dos compañeros caídos el 22 de mayo de 1983. Ayer se fueron a Mulucucú un grupo de militantes sandinistas, tanto de las minas como de Matagalpa, para rendir tributo a 12 compañeros del BLI Sócrates Sandino y 15 compañeros de la 361 Brigada de Infantería Ligera del Ejército Popular Sandinista, caídos ayer en la zona de Unicuás, en la jurisdicción de Mulucucú. Ahora, pues en aquella época era tierra de nadie, eso era la selva, hermano, y ahora no es así, ¿verdad? Cayeron el 26 de mayo de 1985, pero ayer fueron hasta Mulucucú a rendirle homenaje. Ellos fueron emboscados en la recta de Unicuás, y llegaron compañeros de diferentes BLI ayer a
al homenaje ahí en Unucucú, al sitio, propiamente al sitio donde fue la emboscada. En aquella época eran caminos maltratados, hermano. Ahora es una carretera hecha por Daniel. No tenemos los nombres de los compañeros del ejército. Lástima, ¿verdad? El ejército debería preocuparse por estas cosas. Ahí están los compañeros, los caídos del BLI, Sócrates Sandino, que también era del ejército, pero los profesionales del ejército, del batallón de infantería, no están los nombres. Solo está el nombre del compañero Marvin Centeno López, teniente primero, que tenía 23 años cuando cayó el 26 de mayo de 1985. La lista de los compañeros del BLI Sócrates Sandino caídos ese día en Unicuás: Danilo Caldera Morales, Edelberto Carvajal Delgado, Gabriel Antonio Gutiérrez, José Calixto García Gaitán, José Domingo Mendoza, José Javier Sandoval, Lino José Cárdenas Escobar, Luis Arlen Mena Sotelo, Manuel Salazar Álvarez, Paulo Emilio Sobalbarro Vilches, Rafael Arcángel Dávila Fariñas y Roberto Otero Vargas. Honor y gloria a los caídos en Unicuás, el 26 de mayo de 1985, una verdadera masacre fueron. 27 compañeros caídos solo ese día, en una bestial emboscada de la contrarrevolución. Bueno, mañana es 25, mañana es el 47 aniversario de FedSalud. Fíjate bien, FedSalud lo decimos ahora, 47 años después, de una manera rápida, lo relacionamos con sindicatos en los hospitales y ahí muere. Pero fíjense, si hay un gremio desde el cual hay dos gremios en el proceso revolucionario nicaragüense que fueron decisivos en nutrir la fila del frente, fueron los maestros y los trabajadores de la salud. Pero en el caso de los trabajadores de la salud fue una lucha gremial que empezó a principios de los años 70 y que fue increciendo hasta culminar en la gran huelga del 78, y era por mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo, mejorar la atención médica a la población. Lo que quiero decir es que fue una lucha gremial y eso fue lo que unió a los trabajadores de la salud a lo largo de todos esos años. Como resultado de la represión de la Guardia, sobre todo la que ocurrió en el 78, es que los compañeros se incorporan al Frente Sandinista, porque era la única forma de alcanzar sus demandas gremiales. Miren qué importante. O sea, los trabajadores de la salud sabían que con la dictadura no iban a lograr nada, que había que votar a la dictadura, y por eso hay una masiva incorporación en 78, 79 al Frente Sandinista. Miren qué importante. Pero a lo largo de todos esos años fueron luchas sostenidas, huelga tras huelga, represión tras represión, ¿verdad? Y hay una lista de caídos. Vamos a leer una parte de los mártires de FedSalud, de los héroes de FedSalud, o de las profesiones médicas y vinculadas, y enfermería y otros trabajadores de la salud caídos a lo largo de la lucha antisomocista. Y fíjense, miren lo que es, ¿verdad? Miren cómo es la cosa. El otro día, bueno, no importa. Ustedes conocen Bataola, ¿verdad? El residencial Bataola, la colonia Bataola, el barrio Bataola, ¿cómo querrás llamarlo? Está Bataola Norte y Bataola Sur. Bataola, las casas de Bataola fueron hechas por la revolución. ¿Y saben cómo se hicieron? Miren qué interesante. Hubo una, ¿cómo te dijera yo? Una concertación entre los sindicatos de FedSalud, del SCAS, de la CST, de los lisiados de guerra,
Y entre todos definieron primero los cupos, cuántos cupos cada gremio, y luego quiénes iban a adquirir viviendas. Así se hacen las cosas. Esto fue en 1981, ¿verdad? Ahí participaron, entonces ahí se fijaron algunos criterios. Oigan esto, un ingreso familiar de la época, 1.350 córdobas. Debía ganar 1.350 córdobas mensuales, familiar. Y como máximo 3.500, imagínate vos. Yo me acuerdo que ganaba 1.800 pesos, ¿verdad? Tenía que tener más de 2 miembros del núcleo familiar, no podían tener otra vivienda y que vivieran en las inmediaciones del proyecto de Bataola. Así fueron 200 para la CST, 200 al ESCAS, 50 a los lisiados de guerra, 25 a familias de héroes y mártires, 350 a las familias que vivían en la costa del lago y habían sido damnificadas. Creo que fue y me voy a acordar. Fue una tormenta tropical. Ahí me voy a acordar. 200 para empleados del Estado, 200 a FedSalud y 50 trabajadores industriales que vivieran hasta el kilómetro 14 de la carretera León. ¿Cuánto costaron esas casas? Entre 42 y 43.000 córdobas. Cuotas de 180 a 292 córdobas mensuales a 20 años plazo. Un programa de la revolución. ¿Por qué lo digo? Porque es que buscando la información de FedSalud me topé con esto. Entonces, una de las demandas históricas de los trabajadores de la salud, vivienda. Bueno, satisfecha. Pero bueno, quiero además recordar que el aniversario de Silvia Ferrufino es mañana. Conocí a Silvia Ferrufino y la recuerdo en su lecho de huelga de hambre. Nunca se me va a olvidar esa imagen. En aquellos meses de enero, febrero, 33 días duró. Ya le vamos a contar la historia de Silvia Ferrufino. Pero bueno, ¿qué pasó? FedSalud, recuerden, se funda en el 74, ¿verdad? En el 78 hubo una huelga antes, la huelga del pan duro, distintas huelgas, con más o menos éxito, con ningún éxito. La del 78 fue cuando ya la gente estaba harta del maltrato y lo demás. Entonces los sindicatos hicieron asamblea en todos los hospitales del país y por unanimidad deciden irse a un paro de 24 horas. Eso fue el 5 de julio de 1978. Al final despidieron, habían como 12.000 trabajadores de la salud, despidieron como a 7.000. Imagínate vos. Los sustituyeron con esquiroles, con gente de la guardia. Solo imagínate el despido que hubo, pues. Pero bueno, me voy a apoyar en un relato que hace Pablo Emilio Barreto en su página. Recuerden, busquen esa página y hay de todo lo que ocurrió en la lucha final contra la dictadura en los años 80 y demás. Entonces, el 23, eso fue el 5 de julio, y se va poco a poco. Primero fue 24 horas, después decide extenderla, y se van sumando poco a poco los hospitales de todo el país. 1978, ambiente preinsurreccional, pero no hay insurrección. Ya asesinaron a Chamorro, ya pasó la insurrección de Monimbó, ya pasó la huelga por Marcio y Tomás para que lo sacaran del aislamiento. Todo eso ya ocurrió, ¿verdad? Y el 5 de julio empieza la huelga de los trabajadores de la salud. El 25 de julio amanece ocupado militarmente el hospital, en lo que hoy conocemos como el Hospital Berta Calderón, que era el Hospital Occidental o el Hospital 14 de Julio, como le había puesto Somoza, rodeado por la guardia. Y en la entrada del hospital, los administradores del hospital los estaban esperando a los trabajadores, a los dirigentes sobre todo, los obligan a formar una fila india y le empiezan a entregar a cada uno su carta de despido. Ahí despidieron a William Canales Argeñal, Guillermina Rivera Briones,
María Teresa Flores, que eran reconocidos dirigentes de la huelga. Nos cuentan Pablo Emilio. Un capitán de la guardia llamado Mario Lazo se fue al hospital Belespay e hizo lo mismo. Empezó a correr a entregar las cartas de despido a todo el mundo. Y afuera había un rótulo que decía: ya les tenemos el repuesto. ¿Verdad? Al Hospital Oriental, que hoy es el Hospital Manolo Morales o Roberto Calderón, ahí se encargó Fulgencio Larga Espada. En ese momento ya era general Fulgencio Larga Espada. Era salvaje ese viejo. De maldito, sí. ¿Verdad? El 31 de julio, pongan cuidado en esto. El Banco de la Vivienda les manda telegrama a los huelguistas, a los que ya corrió, y les dice, el Banco de la Vivienda era de Somoza, y les dice que deben devolver las casas, aunque las estuvieran pagando. La mayoría de ellos vivían en los proyectos que que había hecho la dictadura por vía del Banco de la Vivienda o en ¿cómo se dijera eso? En sociedad con financieras privadas, entre comillas, Villa Progreso, Villa Sandino, Villa Rubén Darío y la Colonia Primero de Mayo. Y la huelga sigue. Bueno, ocupan esos 3 hospitales, corren a los dirigentes sindicales, pero la huelga sigue en los otros hospitales. Hasta que el 21 de agosto, miren qué fecha, 21 de agosto del 78, la Guardia ocupa todos los hospitales del país. Al día siguiente fue el asalto al Palacio. Es decir, cuando es el asalto al Palacio, hay un ambiente de efervescencia política, sindical, popular. La gente está en la lucha. Los trabajadores de la salud están con su huelga. Es la demanda por el convenio colectivo y por ampliar sus derechos, obviamente. Entonces, bueno, empieza el golpe, se paraliza la situación porque todo el mundo está pendiente que pase en el Palacio. Termina el asalto exitosamente, salen para Cuba los prisioneros y el comando Rigoberto López Pérez, ¿verdad? Entonces el 25 de agosto hay una misa en el barrio La Reinaga. El párroco era el padre Uriel Molina. Y después de esa misa, una parte de ellos no tenían dónde estar, pues los habían corrido los hospitales y querían seguir en la lucha. Entonces se van a la iglesia Santa Rosa, donde el padre Almendares, muy recordado ahí en el barrio Santa Rosa, un cura muy comprometido con la gente. Fue muy importante el padre Almendares. Entonces, donde el padre Almendares, pero era muy pequeño. Entonces ahí toman la decisión de al día siguiente irse a tomar el Centro Juvenil Don Bosco. Pongan cuidado todo lo que ha pasado con FedSalud, que mañana es su aniversario. Entonces ustedes saben que en el Centro Juvenil Don Bosco hay de todo. Hay talleres de banistería, de carpintería, de electricidad para torneros. Y además estaban los campos de béisbol y también de fútbol. Yo me acuerdo que yo iba los domingos ahí a jugar béisbol. Eran montones de campos de béisbol. Eso era enorme. Estaba la colonia Don Bosco al lado, ¿verdad? Y bueno, entonces era un lugar ideal. Entonces los trabajadores de la salud deciden irse a Don Bosco, a tomarse Don Bosco. Claro, lo iban a hacer por la buena. Van a hablar con el cura que estaba a cargo y le dicen: mira, aquí venimos y nos vamos a quedar aquí, pues, porque no tenemos dónde estar y estamos en lucha, estamos en nuestra huelga, estamos luchando por nuestros derechos. ¿Verdad? Fíjense bien. Ahí dice Pablo Emilio que entre los que llegaron a conversar con el cura de Don Bosco estaban Aminta Méndez Chinchilla, Consuelo Ortega, Guillermina Rivera Briones, Mercedes Zamora, María Teresa Flores, Yolanda la doctorcita Mayorga, Silvia Ferrufino y Telma Hernández. 3 camiones llenos de trabajadores llegaron a Don Bosco. Se tomaron Don Bosco.
Y ahí empezó la lucha, llegaban los periodistas, ya estaba la censura durísima, ¿verdad? Y de ahí había muchos reportes, los periodistas de radio, que era en aquella época lo más importante, los radioperiodistas. A las 2 de la tarde, del 9 de septiembre, en el relato de Pablo Emilio, 9 de septiembre del 78, el día que se inicia la insurrección de septiembre, pero es a las 2 de la tarde, la insurrección estalla hasta en la noche. Ese día llegan a Don Bosco el macho negro Alberto Gutiérrez, un asesino contumaz, y un capitán de la guardia. Estos estaban de jefes de la estación de policía que estaba ahí por el cementerio oriental. De ahí, como hay nomásito que Don Bosco, a ellos les toca. Por cierto, esa noche atacaron esa estación de policía, ahí caen varios compañeros. Entonces llega la guardia a ocupar Don Bosco, empiezan a culatear y golpear a todo mundo, agarrar preso al que podían. Aquello es un pandemonium. Las enfermeras, los enfermeros, los técnicos, algunos médicos corrían de un lado para otro para huir de la cacería de la guardia. Muchos de ellos los capturan, otros logran salir rumbo sur, hacia la donde es el mercado Roberto Güembe, que también fue hecho por la revolución, o si no hacia el norte, pues, ¿verdad? Salir a la Villa Don Bosco y más allá. Es un pandemonio. Llegan a un local los guardias, a un local ahí de Don Bosco, y en ese local eran como 100 guardias. En ese local tan atareados con un mimeógrafo. Unos estaban tapeando y los otros piqui, imprimiendo volantes, dando a conocer la lucha de los trabajadores de la salud. Quien estaba a cargo de ese mimeógrafo era un periodista. ¿Sabes quién? Abel Calero Reyes. Y entonces Abel está afanado con el mimeógrafo y ni cuenta se da de lo que está pasando, porque el mimeógrafo hacía un ruidaje que no es jugando, hermano. Y entonces llega la guardia y la guardia le da la orden para que deje de trabajar. Manos arriba, le grita ahí el capitán de la guardia. Pero Abel, que no se da cuenta de lo que está pasando, le dicen: no estés jodiendo, hombre, ¿no ves que estamos ocupados? Y entonces el guardia, furioso, dispara al aire un balazo de Garand. Hasta entonces se percata Abel que es la guardia. Ahí lo echaron preso a Abel, ¿verdad? Los encapuchan, los enchachan, les dan sus 4 culatazos y lo montan al camión. Mientras tanto destrozan el mimeógrafo, rompen las papeletas, hacen sanganar a los guardias ahí. Ese día, en el puesto de la Cruz Roja, que está ahí en la 10 de junio, la 10 de junio es ahí, ¿verdad? Sí, la 10 de junio. Que queda allí en Antigua Don Bosco, ahí hay una Cruz Roja. Ahí hay un puesto. Y entonces ese día pasaron atendiendo heridos y golpeados todo el día. Los socorristas de la Cruz Roja se pusieron a batería, ¿verdad? Bueno, se destrozan el campamento de los trabajadores de la salud, y entre tanto la guardia logra comprar a los dirigentes de un sindicato afiliado a la CTN, con los cuales se arregla, traicionan la lucha, terminan de correr a todo mundo, a nadie reintegran, y los trabajadores de la salud a la calle, hermano. Algunos les quitaron sus casas. Una cosa terrible. Entonces pasa la insurrección de septiembre, ya conocemos los resultados, empiezan los procesos de unidad en el Frente Sandinista, pero ya los compañeros y los sindicalistas, los dirigentes sindicales de salud y muchos trabajadores empiezan masivamente a integrarse al Frente Sandinista en sus territorios, sobre todo en la insurrección de septiembre, pero ya después fue masivo, corrido, apuleado, reprimido. Entonces no les queda de otra que meterse al frente, hermano, porque era defender su vida y además era el instrumento para que después pudieran alcanzar sus reivindicaciones. Esto es importante.
Este que entre el 15 de julio, perdón, el 15 de enero, resuelven, poco antes lo anuncian, resuelven iniciar una huelga de hambre. Reivindicando el reintegro. La principal demanda era el reintegro de los miles de despedidos por la dictadura. Nunca se supo cuánto, pero eran miles, ¿sí? Ya te digo, eran como 12,000 los trabajadores de la salud, y ahí corrieron a la mitad, un poco más, según algunos compañeros. Entonces ahí empieza una huelga de hambre encabezada por Silvia Ferrufino. Ella era auxiliar de enfermería. Ya vamos a contar algo de ella. Estaba Minta Méndez Chinchilla, Berta Calderón y Yolanda Mayorga. También estaban Denis Girón y un hombre de 79 años cuyo nombre era José Sosa Bermúdez, originario de Granada. Eso fue el 15 de enero, el día que empieza. El 18 de enero ya son 20 mujeres y 10 varones los que están en la huelga de hambre. 3 días después. Según el relato que nos hace Pablo Emilio Barreto, que fue periodista, trabajaba en la prensa y reportaba este tipo de eventos todos los días y se publicaban en la prensa. La prensa circulaba en la tarde. El 28 de enero ya llevan 13 días de huelga de hambre. Por primera vez se desmaya Silvia Ferrufino. Tenía 36 años. Madre de 4 niñas. La Cruz Roja había designado al doctor Ernesto López López para atender a los huelguistas. Y entonces el doctor López examina a Silvia y aconseja que abandone la huelga de hambre porque ella tiene un cuadro renal grave que le causa dolores de cabeza, tiene calambres estomacales, mareo, insomnio. Pero Silvia dice que no, ya se siente bien. Yo me acuerdo de eso, ¿no? Y sigue la huelga. El domingo 28 de enero, Silvia entra en crisis. Estaba Yolanda, estaba Berta, y ellas dos deciden, hay que llevarla a que la atiendan de emergencia en un hospital. Se van en un vehículo de la Cruz Roja, se van al hospital que está más cerca. Recuerden que la Cruz Roja es ahí en Belmonte. El hospital más cercano es el que hoy conocemos como Berta Calderón, precisamente, pero que en aquella época era el Hospital Occidental, y se van allí. Recuerden, está tomado por la guardia. Han corrido a todo mundo. Entonces, los médicos contratados por la guardia se niegan a atender a Silvia Ferrufino. Entonces, en carrera, Berta, Yolanda, agarran el carro y se van al hospital oriental, al Manolo Morales. Y lo mismo les pasa. No la quisieron atender a la mujer. Entonces, ni modo, dice, vamos a ir a ver, busquemos los reales, después vamos al Bautista, porque el Bautista era de las pocas entidades privadas que no estaba subordinada a la guardia y que podían atenderle. Ahí en el Bautista sí la atendieron a Silvia Ferrufino, ¿verdad? Y ahí los médicos le dicen, mire, ella va a morir en cualquier momento si no abandona la huelga de hambre. La reanimaron, la hidrataron, le dieron medicamentos de distintos tipos, ¿verdad? Pero Silvia dice, no, yo vuelvo a la huelga, vámonos. Y obliga a Yolanda y a Berta a regresar a la Cruz Roja. Yolanda y Berta también están en la huelga de hambre. Cuando ya regresan, eso fue un lunes. Eso fue el lunes en la madrugada, pasó la crisis. Y en la tarde regresan. Ya cuando regresan, ese día se han incorporado un montón más. Habían 54 huelguistas de hambre. ¿Ya? Estamos hablando, ¿verdad? El lunes 29 de enero. Pero la salud de Silvia es muy precaria. El 1 de febrero, el diario de la Prensa titula: Silvia Ferrufino, solo suero la mantiene con vida. Más o menos en la misma situación se encuentra don Denis Girón para el 7 de febrero. El 15 de febrero, los huelguistas, incluyendo a Silvia, 15 de febrero ya están cumpliendo 30 días.
los huelguistas deciden no más atención médica. Ni comida, ni atención médica. Y solo se tomaba agua, hermano, me consta. Y caramelito. Por el azúcar, caramelito. Todo el día era eso, agua y caramelito. Y no te estoy hablando de que se tomaban una bolsa de caramelos, no. Un caramelito, 2 caramelitos, cada cierta hora. Y agua, eso era todo. Entonces, las cosas se ponen color de hormiga el 15 de febrero, cuando los huelguistas, incluyendo a Silvia, dicen, no vamos a recibir atención médica. Y entonces el doctor López emite una declaración que dice, todos corren peligro de perder la vida, para deslindar responsabilidad, y tuvo toda la razón, pues. Pero le piden a él que examine a Silvia minuciosamente y que le diga qué pasa. Y entonces el doctor López le dice, mira, si no sale ya, se va a morir. Entonces el 16 de febrero, cuando cumplen 33 días de huelga de hambre, los compañeros deciden suspenderla para salvarle la vida a Silvia, porque la Silvia decía que ella no iba a suspenderla. Entonces, para forzar que la suspendan, todos los compañeros deciden levantar la huelga de hambre. Un gesto de solidaridad para salvar la vida de Silvia. La llevan a casa de sus papás en Jocote Dulce, aquí atrás del Rigoberto López Pérez, digamos, ¿verdad? Del instituto, ¿verdad? O sea, por la rotonda universitaria, hacia el sur, por el colegio americano, toda esa zona era Jocote Dulce. Pero en aquella época, ir a Jocote Dulce, eso era ir fuera de Managua. Ni buses había. Era la caminada. Desde donde está la entrada del Instituto Rigoberto López Pérez a caminar hasta Jocote Dulce, porque no había transporte público. Ahí era la casa de sus papás y de su abuela, y tenían a sus hijas ahí cuidándola. Janet, Johanna, Graciela y Xiomara. Pero la salud de Silvia está muy deteriorada. Le recomiendan llevársela a Costa Rica, que tal vez en Costa Rica la salvan, que la lleven al Hospital México. Entonces, después de Semana Santa, se la lleva a la Yolanda Mayorga, la acompaña y la lleva al Hospital México. Y en el Hospital México le dicen un mes después que ya no hay nada que hacer, que mejor vaya a morir en paz a su casa. Y así es, regresan a principios de mayo, ¿verdad? Y quien le hace la última entrevista a Silvia Ferrufino es Pablo Emilio Barreto, el 23 de mayo. Oigan esta mujer, qué clase de ovario. En esa entrevista que la publica ese mismo día en la tarde, la publica Pablo Emilio en la prensa, dice lo siguiente: muero tranquila porque estoy convencida de que mi muerte no será en vano. Que la hace convicción de esta mujer, hermano. Qué bárbara. A las 3:30 de la madrugada del 25 de mayo falleció. Repito, tenía solo 36 años, tenía los riñones paralizados, daño renal, daño en todo el cuerpo, y finalmente fue el corazón el que dijo, ya está. Paro cardíaco, a las 3:30 de la madrugada falleció. Su vela fue una romería auténtica de los trabajadores de la salud y de otros ciudadanos. Pasaron el 23 de mayo, el 25 de mayo, perdón, y pasó el 26, era sábado. Finalmente le entierran el 27 de mayo al mediodía. Ahí estuvo Yolandita Mayorga y Berta Calderón, porque eran una piña las tres ellas. Silvia Ferrufino, qué mujer, mano. Lástima, ¿verdad? No hay ni una unidad de salud que lleve el nombre de Silvia Ferrufino, que yo sepa, ¿verdad? O hay, que no hay. Hay un barrio que se llama Silvia Ferrufino, eso sí. Pero yo no conozco ninguna unidad de salud que lleve el nombre de Silvia Ferrufino. Debería de llevarla. El local de FedSalud, así se debería llamar, Silvia Ferrufino. Su lucha fue gremial. Sabía que tenía un contenido político, pero luchaban por el reintegro de todos los corridos.
Nació el 27 de abril de 1943, se bachilleró en el Instituto Ramírez Goyena, más tarde se graduó como auxiliar de enfermería. Desde los 15 años trabajaba en el Hospital del Retiro, se involucró desde ese momento en el sindicato del Hospital del Retiro, que es donde está Pricemar, aquí en Managua. Ahí era el Hospital del Retiro, que se derrumbó por completo en el terremoto del 72. Ahí murieron decenas, centenares de pacientes y trabajadores de la salud, ¿verdad? Estuvo en la huelga del pan duro en el 71, en la huelga del 73, en la huelga del 74. Ahí fue cuando por primera vez consiguen su convenio colectivo. ¿Y qué pasó? La dictadura después no lo cumplió, y esa era la lucha del 78. Recordemos algunos indicadores de salud de la época somocista. 121 niños morían por cada 1000 nacidos vivos. La esperanza de vida era de 53 años. En Nicaragua habían 1.551 médicos, 167 odontólogos, 717 enfermeras. Los niños morían por poliomielitis, por paludismo, por gastroenteritis, por neumonía, por sarampión, por diarrea aguda, por tochifladora, por lo que fuera. Y por hambre. Los quirófanos abandonados a su suerte, hermano. Así fue, hermano. Silvia Ferrufino es una mujer ejemplar. Qué convicción de mujer. Y miren lo que la revolución hizo justicia. El 2 de agosto de 1979, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional emite un decreto y ordena el reintegro de todito los corridos. Ese día fue fiesta. Fiesta hubo. Todos los trabajadores, las enfermeras, los médicos llegando con sus uniformes viejos a trabajar. Fue verdaderamente fiesta. Y 6 días después, el 8 de agosto, la Junta de Gobierno decreta la creación del Sistema Único de Salud, que todavía hoy prevalece, que era la integración de todos los servicios de salud de la Seguridad Social y del Ministerio de Salud en uno solo, y la gratuidad de la salud. Y al mismo tiempo la gratuidad de la educación. Eso fue el 8 de agosto de 1979. En enero de 1980, recuerden, mañana es el aniversario de FedSalud, convocan a una asamblea general y se elige a un ejecutivo provisional cuya labor va a ser recontactar a todo el mundo y organizar los sindicatos en todo el país. Después convocaron a una nueva asamblea para ya elegir a la nueva directiva, ya definitiva, por un periodo de 2 años. Ese comité ejecutivo provisional estaba integrado o encabezado por una odontóloga de Matagalpa, cuyo nombre es, o era, no sé, Astrid Uceda. Estaba también René Yescas, William Canales, el doctor Abraham Delgado, que era un oftalmólogo también de Matagalpa. Hasta que en marzo hay una asamblea general y se elige el primer ejecutivo encabezado por Abraham Delgado. Ahí también estaba Elizabeth Victoria y Mercedes Tenorio. 2 años después, en noviembre de 82, la segunda asamblea y se elige como nuevo secretario general a Santos López, auxiliar de enfermería de Masaya. En el 84, pero ahí empiezan a haber contradicciones. Miren qué interesante, había contradicciones gremiales. O sea, los trabajadores de la salud reclamando derechos frente al nuevo gobierno. Habían contradicciones. Incluso Abraham Delgado recuerda en una entrevista con Pablo Emilio que incluso la policía, Walter Ferretti, los quiso echar preso ahí en el centro cívico, a ir a la sede del Ministerio de Salud. O sea, y los trabajadores de la salud lo acuerparon a todos sus directivos, no lo permitieron. Por ejemplo, habían contradicciones. Entonces, como habían contradicciones, la dirección del Frente Sandinista observó que había necesidad de un liderazgo político entre FedSalud. Y empiezan a ubicar quién podría ser el cuadro indicado. El comandante Víctor Tirado López se encargaba de atender los sindicatos. Esa era una de sus tareas políticas. Y él es el que le propone a Gustavo Porra, que era en ese momento subdirector de docencia en el hospital Manolo Morales, le propone a Gustavo que por qué no se lanza él para secretario general.
Porra está con sus orejas frías, pues, hasta que escucha la propuesta. Y entonces, como militante, le dan la tarea, bueno, busque qué hacer, busque cómo ganarse el respaldo de los trabajadores, haga campaña, a ver si lo logran elegir secretario general. Y así empezó, y realmente gana la elección en octubre de 1984 en el Club Náutico Gilbá. Ese era el club de Somoza, La Guardia. Ahí eso era bonito, hermano. Bueno, uno solo lo veía de lejos, pero que eran lanchotas y el guaro que se veía ahí todo el mundo. Después yo lo conocía después del triunfo, era la ruina de eso. Medio lo reacomodaron después, que fue cuando se hizo esta asamblea de FedSalud. Era bonito, eso era bonito. Imagínate vos en el Náutico Gilbá, ahí fue la asamblea general de FedSalud, y ahí eligen al doctor Gustavo Porra por primera vez como secretario general. En ese ejecutivo quedó Iris Montenegro, que era la presidenta de la Asociación de Enfermeras, quedó Santitos López de Masaya, Reino Olivares, William Canales, Adrián Martínez, María de los Ángeles Escobar y Rosa Julia Esquivel, la famosa Rosa Julia. ¿Estamos claros? Eso es FedSalud. Después ha habido asamblea, y cada asamblea van reeligiendo a Gustavo, pero eso así fue, así nació. El liderazgo de Gustavo se cimenta sobre todo en el 88 y 90, pero más con la creación del Frente Nacional de los Trabajadores, cuando se pone él al frente de esa tarea en el año 90. Quiero leer un listado incompleto de los mártires de FedSalud. Unos compañeros dicen que son 116, otros son 117. Hay una lista que Pablo Emilio publicó donde hay solo 68. No tengo la lista completa, pero voy a leerla para rendir tributo a los compañeros, a los mártires de los trabajadores de la salud. Lo tengo en orden alfabético del nombre. Ada María López Ruiz, Albino Acosta Martínez, Aldo Chavarría Mairena, Alejandro Dávila Bolaños, Alan Enrique Hodgson Rubí, Aloima Mendoza García, Amado José Urtecho, Ana Suárez de Requenes, Antonio Lenín Fonseca, Argelia Patricia Lara García, Berta Calderón Roque, Carlos Lacayo Manzanares, Cleotilde Moreno, Concepción Conchita Palacio, la primera médico de Nicaragua, murió en el 82, 2 de mayo. Denis Antonio Silva Torres, Denis Iván Galeano León, Dolores López Hernández, el doctor Eduardo Selva, Emilio Alvarado Castro, Eric Pineda, Erlinda López Osorio, extraordinaria compañera, Ernesto Mejía Espinosa, Esteban Ramos Lazo, Flor de María Chavarría, Francisco Matamoros, Francisco Soto Calderón, Guillermo Avendaña, que era auxiliar de enfermería, Memo Avendaña, Guillermo Enrique Gómez Dormus, Hipólito Martínez Rayo, Jerónimo Herrera Celedón, el doctor José Dolores Fletes, otro compañerazo, ¿no? Juan Benito Altamirano, Juan Flores, Juan Manuel Dubón, Juan Rafael Rocha Ramírez, Juana María Cruz Centeno, Julio César Martínez Obando, Lionel Cali Quiñones, Leonel Monjarrés Salas, Lucrecia Lindos, la doctora Lucrecia Lindo, Luisa Amanda Espinosa, Manolo Morales Peralta, Marcos Antonio Raudales, Marcos Arauz, las hermanas Marilángeles Reyes Ovalbarro y Mariluz Reyes Ovalbarro, Mauricio Abdalá, Mauricio Dávila Miller, Miguel Espinales Martínez, Nieves Emilio Alvarado Castro, Óscar Danilo Rosales Argüello, Osvaldo Padilla, Pedro Alcides Rodríguez, Pedro Guevara Carballo, Pedro Quirós, Porfirio Blandón Benavides, Rafaela Padilla Flores, Ramiro Valdivia, Ramón Esteban Ramos Lazo, Reinaldo García Montenegro, Roberto Cortés,
el doctor Roger Osorio, Santiago Centeno, Silvia Ferrufino Sobalbarro, Walter López, Winston Bonilla y Yolanda Mayorga. La doctorcita le decían, no porque fuera médica, ella era enfermera, pero sabía tanto que todo el mundo creía que era doctora. La lista de los mártires de fe. Saludo, honor y gloria a todos los compañeros y compañeras. Las 7:27. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:32, lluvia de mensajes de Maritza Juan, de Daniel Carruiz, de Enrique Mayorga, de Pedro Palacio. El centro de salud de la primavera se llama Silvia Ferrufino. Pero yo te insisto, Silvia Ferrufino debería tener, a ver, una estatua gigantesca. Esa mujer es, no sé, pues tal vez soy yo, pero esa compañera fue de una valentía, hermano, con convicción, con conciencia, no simplemente por hacer las cosas, no, hermano. Entregó su vida a sabiendas que estaba entregando su vida y a sabiendas que no iba a ser en vano. O sea, eso es extraordinario, hermano. Creo yo, pues. Silvia Ferrufino. Ahora hablemos del tanto. Bueno, el compañero Castillo, que se me había olvidado el nombre, es Nelson, cuyo nombre era Augusto Castillo Flores, pero todo el mundo lo conocía por Nelson. Fue jefe de Bli, que murió recientemente ahí en Estelí, de los Castillo Flores del Jícaro. Bueno, hablemos de Pomares, que Pomares para mí es una personalidad extraordinaria. Lástima que él no era muy dado a entrevistas. Recuerdo una entrevista que le dio a un periódico de Honduras cuando estuvo preso ahí en Honduras. Y después lo deportaron a Panamá. Lo salvó Omar Torrijos, por cierto, porque se le iban a entregar a la guardia y lo salva a Torrijos. Torrijos le tenía un gran afecto a Pomares, como Fidel. Fidel tenía un gran afecto por Pomares. Es que Pomares se daba a querer. Todos los que lo conocieron así me lo dicen. Yo no lo conocí, no tuve ese privilegio. Y fundador del Frente Sanito, o sea, Germán Pomares, es que, digamos, el único obrero, no el único quizás no, pero creo que sí, el único obrero agrícola, como no, estoy seguro ahora, el único obrero agrícola, fundador del Frente Sanista, es Germán Pomares Ordóñez. Y además, él llega al frente, a la fundación del Frente, ya con experiencia. O sea, él no empieza su vida revolucionaria en el Frente, no, él llega ya a los 30 años. Si él nació en el, 37. ¿Eh? O sea, no llega joven. Llega casi a los 30 años al Frente, o sea, pero ya tiene experiencia. Ya se había metido a pelear en Chinandega, en el lado del Viejo, en el Partido Conservador. Ya había sabido lo que era la represión de la Guardia. Por su lado, o sea, una experiencia natural como obrero agrícola, con conciencia de clase. Así es que se forja Germán Pomares en su juventud y ya en sus primeros años de vida adulta, y así llega al Frente, que lo recluta nada menos y nada más que Jorge Navarro. O sea, Pomares debió ser el jefe del ejército de Nicaragua al triunfo de la revolución. Era de tal estatura su capacidad estratégica, y táctica, y su liderazgo político, militar, que él era el jefe natural del ejército, sin duda alguna. Era un hombre valiente, por eso cae. O sea, él no era ningún jovencito, estamos hablando en el 79, él ya tenía 42 años. Y él anda guerreando en la montaña. Y él es el que encabeza el ataque a Jinotega. Él es uno de los fundadores del Frente Norte. Con Daniel. Se queda ahí en el Frente Norte. Daniel se va a constituir los otros frentes. Él se queda en el Frente Norte. Sale, va a Cuba, regresa.
Y cuando ya está diseñada la ofensiva final, ya está unificado el Frente Sandinista, pues él fue un promotor de la unidad del Frente Sandinista, y ya está decidida cómo va a ser la estrategia. Entonces él regresa y él es el que encabeza la columna Oscar Turcio, cuyo propósito era tomar Jinotega. Se toman Jinotega y él va al frente. Ahí va Elías Noguera, ahí va Javier Carrión, y ahí lo hieren en Jinotega, en la toma de Jinotega, y lo hieren en el abdomen, y el hombre gravemente herido. Sus compañeros se asustan. El viejo está herido, el Danto, pero el viejo, todo el mundo le decía el viejo, nativo del viejo, pero todo el mundo le decía el viejo por su edad, era el único de esa edad. Carlos Fonseca, la lógica tenía también, Carlos Fonseca tenía un año, más que Pomares, un año mayor. Y entonces, el caso es que lo hieren, y Javier Carrión, que era el segundo al mando, deciden replegarse, porque además la guardia entra con todo. Somoza manda tropas en helicóptero que descienden en la cercanía y retoman el control de la ciudad. O sea, no duró ni 24 horas el frente en la ciudad. Salen rumbo a la Cruz y ahí muere el 24 de mayo. Ahí lo sepultan en un lugar secreto que solamente es revelado después del triunfo. Y la muerte de Pomares fue de un impacto brutal en el Frente Sandinista, en todas las tendencias, que aunque había unificación, pues todo el mundo tenía todavía su identidad de tendencia, y eso fue un impacto brutal, la muerte de Pomares. Y había caído Carlos, y había caído el Ronco, y había caído tanta gente, José Benito. Y a Pomares lo quería todo el mundo. En ese momento, bueno, ya Tomás estaba libre, solo quedaban dos fundadores, él y Tomás. Y recuerdo que para esa época Fidel, por lo menos lo que se supo era entre nosotros, en aquella época Fidel recriminó a la dirección del frente por haber enviado a la primera fila de combate a Pomares, y lo recriminó por no haber sabido salvaguardar la vida de Pomares, por su experiencia, por la talla, por su gigantesca talla como dirigente, y ese sentido clasista que tenía Pomares, que era imperdible, hermano, imperdible. En todos sus escritos se lee, y todo lo que te cuentan los compañeros. Yo escuché una larga entrevista que le hizo el Borrego a Pomares, leí el diario, que una especie de diario que él hizo, que lo publicó como libro la Asamblea Nacional. Ya vamos a leer la parte inicial, y ahí se le siente cómo respiraba conciencia de clase, que Germán Pomares, hermano. Qué bárbaro, qué barbaridad. Una frase de él, ¿ves? Bueno, él nació el 17 de agosto de 1937, hijo de Ángel Ordoñez y Cecilia Pomares. Vos sabés, todos sabemos que Sandino es héroe nacional, todos sabemos que José Dolores Estrada es héroe nacional, que Andrés Castro, que los flecheros, tal vez sabemos todo, pero poco sabemos que Germán Pomares es héroe nacional. Hay un decreto ley. O sea, cuando vos le decís a Germán Pomares héroe nacional, no es por un calificativo que vos le querés dedicar, no, hermano. Es oficialmente el Estado de Nicaragua reconoció a Germán Pomares Ordóñez como héroe nacional en el decreto número 799, publicado en la Gaceta el sábado 29 de agosto de 1981, firmado ese decreto por Daniel, por Ramírez y por Rafael Córdoba Rivas. Héroe nacional no es una descripción de adjetivos, sino es una descripción de una categoría estatal. Héroe nacional, Germán Pomares Ordóñez. Una frase de él: yo sé que estamos al final, pero ahí no habrá terminado todo. Cuando tengamos el poder, cuando el frente y el pueblo tomen el poder, habrá comenzado la Segunda Guerra. Y ahí nos sacudirán de muchos lados, porque el enemigo grande no le conviene un pueblo liberado.
Ahí es donde se necesita más capacidad política. Hay que hacer un ejército popular fuerte, porque así podremos tener el campo sembrado y la libertad asegurada. Vos agarrás esa frase de 100 palabras de Germán Pomares y tenés un montón de categorías ideológicas y políticas. Solo la sabiduría y la experiencia revolucionaria, la conciencia de clase te pueden dar origen a un pensamiento semejante. Germán Pomares. Este escrito de Pomares, que repito, un libro que sacó la Asamblea Nacional durante la administración de René Núñez, estuvo a cargo de Ramón Cabrales y solo se sacaron 2.000 ejemplares. Me imagino que eso ya no existe ninguno, pues yo solo lo tengo en PDF, no lo tengo impreso. Entonces, esto fue hecho por Pomares en el 75. Recuerden, Pomares es integrante del comando Juan José Quesada, que toma por asalto la casa de Chema Castillo. Él era uno de los integrantes y lo meten porque el Danto garantizaba astucia y experiencia militar. Por eso entra. Y no lo nombran jefe de ese comando porque buscaron a alguien que tuviera capacidad negociadora y tuviera trato con burguesía y demás, pues, y pusieron a Contreras por eso, pero el jefe natural de ese comando era Pomares, por su experiencia militar. Tomás Borgel, que hace la preparación, él y Tomás, Germán y Tomás son los que hacen la preparación militar ahí en el crucero. Pero bueno, entonces este sale de Nicaragua. Esto debió haber salido el 30 de diciembre del 74, llegan a La Habana y bueno, chequeos médicos, esas cosas, reunión con Carlos, contradicciones que ya salían, había mucha ambición de algunos que se creían la mamá de Tarzán, que querían apartar a Carlos, y estaba Pomares defendiendo a Carlos, y entonces a lo largo de ese año tenía una compañera cubana, Caridad. Él escribe o dicta sus recuerdos, sus apreciaciones, y esta compañera Caridad ordena y le da coherencia al escrito. Gracias a ella que tenemos ese diario. No está completamente publicado, hay muchas cosas que fueron extraídas de ese diario, ¿verdad? Lamentablemente. Yo te podría contar esa historia, pero otro día te la cuento. Pero ese diario es mucho más que lo que conocemos. Entonces quiero leer la parte inicial del diario de Germán Pomares, un extraordinario dirigente del Frente Sandinista, del cual no hablamos lo suficiente. Deberíamos de hablar con mucha mayor frecuencia. Para mí en lo personal, o sea, aquí tenemos un puñado de dirigentes históricos del Frente que son claves. Carlos, Silvio Mayorga, al mismo nivel, Pablo Úbeda, Jorge Navarro, Julio Buitrago, Germán Pomares, a ese nivel, creo yo, Tomás. Bueno, empiezo. Esto ya lo hicimos alguna vez, pero de Germán yo podría hablar siempre. Mi nombre completo, Germán Ordóñez Pomares, dice Germán. Ángel Ordóñez, mi padre, al nacer me reconoce, y por eso soy Ordóñez Pomares. Vayan a saber por qué se conoció como Germán Pomares, pero él es Ordóñez Pomares. Nací el 17 de agosto de 1937 en la ciudad del viejo departamento de Chinandega. ¿Saben por qué es importante esta parte inicial? Haga un paréntesis. Porque, o sea, te retrata cómo la situación de clase de Germán lo conduce a una posición de clase revolucionaria. Cómo es a partir de sus raíces obreras y la vivencia de la miseria, cómo es a partir de eso que él progresa hacia una posición de revolucionaria con una inteligencia natural.
Mi infancia es muy pobre porque mi padre abandona a mi madre. Mi padre de crianza es mi abuelo, quien es el jefe de la casa. A los 7 años me matriculan en una escuela pública, la única que existe en aquel entonces en el Viejo. Una sola escuela en la ciudad del Viejo. Para que vean cuánto interés tenía la dictadura y el chamorrismo, que era socio de la dictadura, cuánto interés tenían en la educación de los pobres. A los 7 años me matriculan en una escuela pública, la única que existe en aquel entonces en el Viejo. Mi primera maestra fue la Rosa Virginia Trejo Somarriba, no titulada. Hago mi primer y segundo grados. Después me tienen que sacar porque no tengo ropa para ir a la escuela. Me acuerdo que mi mamá lloró porque si yo no podía ir más a la escuela, no podría ser carpintero para hacer otra casa porque en la que vivíamos era de palma. Ese año el chapulín le come el maíz a mi abuelo y no tenemos qué comer. Había días en que solo almorzábamos con chilotes cocidos. Otro día lo hacíamos con guineo tierno, que llevábamos de una finca que se llama La Palomera, que todavía existe, dice Pomar en el 75. Al salir ese verano me voy a trabajar con mi mamá a una hacienda de Humberto Mántica, los terratenientes de Occidente, como los Montealegre y otros por ahí, a cortar arroz y ajonjolí para llevar más dinero a la casa y que mi abuelo tuviera que comer ya que se estaba poniendo más viejo. Sin pensar mucho, un día me voy a ver a mi padre a su finca y me dice que me quede con él, pues está solo. Se le había muerto la esposa y tenía un hijo varón y una mujercita. Para entonces ya tengo 12 años. Me quedo 2 años con él que me sirven mucho en mi formación de hombre de campo. A los 14 años me voy de donde él, no aguanto la vida que me da y comienzo a vivir al lado de mi mamá. Pero ya no es igual porque ella se casó con otro hombre a quien yo no quiero. Vivo en las haciendas donde consigo trabajo, lo cual me sirve mucho porque me forjó como un verdadero hombre. De los 15 a los 17 años estoy de campisto en una hacienda de Juancho Menicucci, Juan Menicucci, otro de los terratenientes por aquellos lados. Allí aguanto toda humillación. Además, no me pagan como mozo completo en las tareas del machete y todos los demás deberes, pues dicen que todavía soy cipote. Por un pleito me voy de ahí. Me duele, porque me parece que no voy a conseguir trabajo en otro lugar. Pero un amigo de mi mamá, que es su compadre, me ocupa trabajando con él en una carreta. Ahora ese compañero es colaborador del Frente, dice Germán en el 75. Después, oigo hablar de Somoza cuando la muerte del viejo Somoza. Yo cuento con 19 años de edad. Trabajo en una hacienda que se llama El Puertón, ganando 6 córdobas al día. Se oyen diferentes opiniones sobre el ajusticiamiento de Somoza. Unos dicen pobrecito, él fue el que llevó la paz a Nicaragua. Otros que estaba bien hecho. Lo único que les molestaba es que mataran a Rigoberto. En 1958 se organiza la Juventud Conservadora, ya tiene 21 años, Germán, en casa de la Perfecta Núñez. Apoyamos a nuestro candidato que era Cristóbal Guido. En ese momento se planea la participación en un levantamiento armado. Después nos damos cuenta que es desde Costa Rica. En los primeros días de abril nos vamos hacia Managua para realizar el viaje. Llego con Luis Venerio, que era dirigente conservador, a Managua, donde Rafael Córdoba Rivas. Pero se nos rechaza porque éramos campesinos. El Partido Conservador los rechaza porque eran indios patas rajadas, como les decían entonces los ricachones a los campesinos. Los que componemos el grupo somos Narciso Cepeda, Chicho Cepeda, asesinado,
entre otros por Efraín Sánchez, Dolores Díaz, Manuel Guevara y Raúl Sandoval. Después viene la masacre estudiantil del 23 de julio de 1959 y otros eventos. Sufro mucho por las derrotas de los revolucionarios. Mira qué bonito eso. Ya pasó la guerrilla de Raudales, la guerrilla de Julio Alonso, la guerrilla de Manuel Díaz y Sotelo. Otros movimientos guerrilleros que van siendo derrotados por la dictadura. Recuerden que fueron como 100 levantamientos armados los que hubo después de la ejecución de Somoza García. Distintos eventos, ¿verdad? En el aniversario de José Sumarriba, que era de Chinandega, y fue uno de los asesinados del 23 de julio, me encuentro con, oigan esto es el 60, 1960, me encuentro con universitarios que tienen ideas nuevas. Y cuando toma la palabra el compañero Jorge Navarro, unas personas que están a la par mía hacen comentarios que el muchacho habla distinto a todos, porque ataca a los chamorros y al sistema político en el país. Eso es en 1960. Ese año nos invitan a pasar nuestro primer entrenamiento, que consiste en manejar pistolas 45, fusil Garand y la Thompson. Esto es para el 11 de noviembre. Recuerden, el 11 de noviembre de 1960 hubo un movimiento de conservadores. Estaban los Chamorros Rapacholi, estaba Gertilevitis, estaba la compañera que fue alcaldesa de Jinotepe, Román, que pidió Román. Se toman los cuarteles de Jinotepe y Diriamba, pero la guardia después los vence, los mete presos, salen libres como 4 o 5 años después, forman un movimiento que se llamó así el 11 de noviembre, etc. Fernando Chamorro Rapacholi era uno de ellos, el negro chamorro. ¿Verdad? Entonces, se supone que Pomares va a participar en eso. Pero antes del 11 de noviembre, desatamos una ponedera de bombas a todos los somocistas que hablaban mal de los estudiantes muertos en León. También les contestamos con una bomba a cada uno de los que estaban de acuerdo con Somoza. Va el golpe del 11 de noviembre, pero no participamos porque no tenemos armas. Viene el año 1961. Me preguntan a través de Cristóbal Guido si quiero ir a Cuba. El 2 de julio salgo de Nicaragua en un bus hasta Somoto. De ahí me traslado al Espino, allá en la frontera con Honduras, donde permanezco hasta las 4 de la tarde porque no encuentro transporte, hasta que me lleve un guardia hondureño, administrador de aduana, hasta San Marcos de Colón, donde busco en qué irme, para Choluteca. No encuentro transporte y decido quedarme en una pensión, de donde salgo a las 4 de la tarde del día siguiente para Tegucigalpa. Me hospedo en la pensión San Isidro, que es un prostíbulo por las noches. A esa hora le digo al encargado que me llame a un número porque no sé utilizar el teléfono. Era experto al machete. Sabía sembrar, sabía criar ganado. Tenía dignidad, pero no sabía utilizar un teléfono. Entonces le marca el teléfono el encargado de la pensión, que era un prostíbulo, y da la contraseña. Aquí hablo de parte de Juventina Loaiziga. A las 2 horas llegó el compañero Carlos Fonseca y hablamos sobre el viaje. Eso fue el 13 de julio de 1961. Al día siguiente llega el compañero Carlos y me entrega un dinero para que vaya al Consulado de México a conseguir visa. El 18 de julio salgo de Honduras con Francisco y Ricardo Huitragua hasta México. Nos hospedamos donde la Conchita Palacios, fallecida el 2 de mayo del 81, porque no tenemos para pagar un hotel. Ella nos da la comida a mí y a Ricardo, porque Francisco parte el 19 hacia Cuba para arreglar nuestro viaje. Siempre íbamos a Cubana de Aviación a ver si estaba autorizado el vuelo. El 24 de julio se nos confirma que podemos llegar al aeropuerto. A las 2 de la tarde es el vuelo y nosotros llegamos a las 12. El viaje fue de 4 horas, no, aquí debe haber un problema de número.
Debe haber sido a las 8 es el vuelo y nosotros llegamos a las 12. El viaje fue de 4 horas. Al llegar a La Habana el 24 de julio de 1961, pienso si es cierto lo que estoy viendo o es un sueño. Cuando bajo me encuentro con un enorme cartel que dice Bienvenidos a Cuba, Federación de Mujeres Cubanas. Al entrar al aeropuerto me llevo otra sorpresa. Los magnavoces anuncian: los compañeros invitados por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos pueden pasar a cambiar su moneda. Y yo pienso, pero si aquí no hay moneda. Por lo menos eso dicen las radios allá en Nicaragua. Yo quiero conocer la moneda cubana, pero como no tengo dinero de ninguna nacionalidad, pues no cambio nada. Después, en el Hotel Riviera está Noel Guerrero, que fue uno de los primer responsable del frente, fue Noel Guerrero. Pero después desertó y abandonó la lucha armada. Entonces Guerrero le pregunta si ya habían cenado. Le digo que no. Entonces vamos a un restaurante cerca del hotel. Oigan, qué lindo esto. Esto es una anécdota preciosa, la ingenuidad de Germán. Comemos y yo estoy esperando. ¿Cómo van a pagar aquello? Y el hombre paga con dinero. Y yo me quedo más tranquilo. Ya sabía que había moneda en Cuba. Aquí decían el anticomunismo era de la época. Bueno, de la época y de otra. Y esta también. Aquí se decía que en Cuba ni moneda existía, el comunismo, comían los niños, no sé cuántas chochadas más. Al día siguiente, el 26 de julio, vamos a la plaza. Eso era un mar de gente. Me parecía un sueño estar ahí con tanta gente. Llega el comandante Fidel Castro y comienza a saludar a los invitados. Yo me pongo en la fila también. Y le doy un apretón de manos. No se me olvida nunca que había saludado al comandante en jefe de la Revolución Cubana. Si platico en Nicaragua que le di la mano a Fidel, mucha gente no me va a creer. El 27 de julio vamos a Playa Girón, donde había sido el ataque mercenario el 17 de abril de ese año. Vimos las casas destruidas por los bombardeos. Después estuvimos en un acto recordando a los héroes de Girón. Regresamos a La Habana por la noche. Después hacemos un recorrido por Santiago de Cuba, donde nos encontramos al comandante Raúl Castro. En ese momento andábamos con Sócrates Flores, otro gran compañero médico, por cierto, no está en la lista que leímos, Sócrates Flores, y el coronel Santos López. Saludamos al comandante Raúl Castro y nos firma una tarjeta postal que me llevo hasta Nicaragua, porque yo quería demostrar que a los comandantes de la revolución uno los puede ver en cualquier parte. A los días nos pasamos a vivir al Hotel ICAP, antiguo Arrocito de Hornedo. Ahí nos dicen que vamos a ir a un almuerzo en Río Cristal, donde también llega el comandante en jefe de la Revolución Cubana. Hay 2 filas de mesas y estoy en la primera con el comandante. Yo soy el 5º hombre después del coronel Santos López. El comandante Fidel Castro habla para todos sus invitados y cuando termina le pude estrechar la mano otra vez. Luego nos despedimos. Queremos regresar a Nicaragua, pero el embajador mexicano en Cuba nos atrasa la visa a los nicaragüenses. Así es como me quedo otro tiempo más. ¿Qué me sirve de gran provecho para aportar la lucha en Nicaragua? Oigan. Conozco casi todo el proceso de la construcción revolucionaria. Estuve en la concentración de clausura de la campaña de alfabetización. Estuve en la segunda declaración de La Habana, eso fue en octubre. Y había estado en el Teatro Chaplin, en la Conferencia de los Pueblos, la COPAL, donde conocí al revolucionario Salvador Allende, quien llega a saludar al coronel Santos López. Y como estoy con él, pues yo también lo saludo. 61. Lejos estaba Salvador Allende de suponer que iba a ser el presidente de Chile, de la Unidad Popular. En ese momento era senador. En ya salen, pues, finalmente le dan la visa y sale. En Tegucigalpa tengo dificultades en el aeropuerto, pero el avión viene lleno de peruanos y de otros que habían asistido a Cuba a la conferencia, por lo que ellos me defienden y así salgo bien de aquella situación. Me quitan una maletita. Sin embargo, logro pasar 20 ejemplares entre revistas y libros. Miren qué.
Y dicen que es que como era campesino, no, hermano, llena de revistas y libros. Él traía sus libros. Ávido de aprender. Maravilla, una maravilla, hermano. El 6 de febrero de 1962 salgo rumbo a México de tránsito para Honduras. El 7 salgo para Honduras. El 8 de Tegucigalpa a Choluteca. Y el 9 por la tarde rumbo a la frontera con Nicaragua. En el triunfo consigo un guía que me lleva hasta el río Guasaule. De ahí camino hasta Somotillo. Y cuando llego a mi casa hay una gran alegría. Hasta hubo lágrimas porque creían que yo estaba muerto. En menos de una hora la casa se llenó de amigos. Yo les digo que estuve en Honduras. Entonces es que conozco a mi hija que había nacido el 21 de agosto de 1961. Tenemos una foto del Danto con sus dos niñas. En toda la semana consigo trabajo. El viernes comienzo a trabajar en una desmotadora. El gerente era Justo Meléndez, un hombre con mucha inquietud revolucionaria. En mayo de 1962 llega Jorge Navarro para platicar si estoy dispuesto a ir a la montaña. Le digo que claro, que si vamos a hacer una revolución como la Revolución Cubana, yo estoy listo. Ah, qué lindo. Se comienza a formar el primer campamento del movimiento revolucionario que en ese momento se llamaba Movimiento Nueva Nicaragua y que después se llamó Frente de Liberación Nacional. En la entrada al primer pueblo que tomamos se izó, en la entrada al primer pueblo que tomamos se izó la primera bandera roja y negra. Se pone arriba de un coco en Raití. El 20 de mayo de 1962 me visita una persona, Agustín Fuentes, que viene de Honduras. Me lleva un papelito que identifico en el momento. Es del coronel Santos López, porque es el único que me decía Danto, y él se firma el Chusema. Me despido inmediatamente de mis hermanos, les digo que se lleven el caballo que ando, que es de mi papá, y comienzo a caminar con el mensajero. Nos vamos a Villa Salvadorita, ahora es la Villa Israel, donde está el guía que me llega a traer a caballo, y cabalgamos por unos llanos hasta la frontera. Al día siguiente seguimos para San Jerónimo hasta la casa de un sandinista quien consiguió al guía. Tomamos una camioneta que va hacia Choluteca. Esa misma tarde la mujer del coronel, a quien llaman Flaca, me lleva a la casa donde se encuentra el coronel Santos López y el compañero Carlos, secretario general hoy del Frente Sandinista. Ese es un viaje solo por conocer y traerle algunas instrucciones para Navarro. Después son muchas otras cosas que se me han olvidado. Después voy a dejar a Navarro, cruzo a Cristóbal Guido y la última vez fue cuando me voy al campamento de entrenamiento. El 15 de julio de 1962 me detienen. Cambian al comandante Chinandega y nombran a un carnicero como Juan Ángel López. Este pone a un jodido a interrogarme. Después me hacen otras preguntas. Él personalmente llama a Roger Sandino, jefe de la patrulla fatídica conocida por sus numerosos crímenes contra la población de Occidente, quien era el peor torturador que había en Occidente, pero no lo encuentra. Entonces llama a Managua, Juan Ángel López, y llegan por mí a las 10 de la noche. Belisario Zapata me va a entregar hasta Managua. Él ya tiene un escopetazo en la cabeza. En Managua me interroga Gonzalo Lacayo, el peor torturador de la guardia en todo el país. En Chinandega era Sandino, el peor del país era Gonzalo Lacayo, a quien ejecuta un comando del Frente Sandinista encabezado por Daniel en 1966. Hay varias cosas equivocadas en el folleto de la Asamblea Nacional, pero bueno. Gonzalo Lacayo me pregunta qué estuve haciendo en Cuba y cosas por el estilo. Pero si no queremos hablar, oigan esto. Si no queremos hablar, no hay interrogatorio que pueda hacer que uno hable. Además, me preguntan si conozco a Carlos Fonseca. Digo que estuve en Cuba invitado por trabajadores cubanos. Por supuesto que sí acepto que aprendí a usar armas. Por supuesto que si acepto que aprendí a usar armas, me hundo solo. Y también sí confirmo que conozco a Carlos. Hay un montón de cosas que uno no puede decirle al enemigo si deseamos seguir en la lucha, si sabemos en lo que estamos metidos y si queremos a nuestros compañeros.
¿va? Concentradito aquí, hermano. Y hay un montón de cosas que no le podemos decir al enemigo. Si deseamos seguir en la lucha, si queremos seguir luchando, si tenemos vocación de lucha, si sabemos en lo que estamos metidos, si sabemos los riesgos, y si queremos a nuestros compañeros. Lindo, hermano. Si ocurren todas esas cosas, no importa lo que nos pueda pasar. Algo que nos reconforta cuando salimos del presidio es saber que no denunciamos a nadie. De agosto a diciembre trabaja en una hacienda de Alfonso Calleja de Chón, otro delincuente terrateniente de Occidente, quien me denuncia ante Juan Ángel López. Ya no hay tiempo, son las 8:07. Y yo les voy a contar de Juan Ángel López. Voy a terminar el relato de Giluá, que no lo hice el lunes pasado, el miércoles. Y ese día vamos a hablar también de Marlon Zelaya. Es muy importante hablar de este maldito, desgraciado Juan Ángel López. Daniel habló de él. También tengo el relato de Pablo Emilio, entre otras cosas. Vamos a hablar de ese asesino. Cierro con el último párrafo del escrito de Pomares. Pongan cuidado a esto. 1975. En todo este tiempo dentro del movimiento he tenido días de gran satisfacción como revolucionario. Parece que el nuevo militante es más consciente. Últimamente, a los compañeros de clase más preparada, los estudiantes que vivían bien, ya no se les ve la pedantería. Aunque veo de vez en cuando cositas, pero ya no es igual. En lo personal, yo no tengo quejas de ninguno. Espero que los compañeros de dirección ayuden mucho en esto. De los pedantitos, algunos que murieron, por eso mejor ni digo nombre, pero sabemos a quién se refería. El viejo, el Danto. Así lo apoda Santos López por su fortaleza. Y él es el que apoda al Danto, a Pomares como el Danto. Germán Pomares Ordóñez, héroe nacional, honor y gloria. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.